Desempaquete y configure las series de impresoras HP Envifoto 7200 y 7900 All-in-One con un dispositivo Mac, iOS o Android. Paso 1. Desembale la impresora. Primero, abra la caja. Retire la documentación de la impresora, el cable de alimentación, los cartuchos de tinta y el inserto de cartón. Coloque la caja de lado para quitar la impresora. Utilice el asa para sacar la impresora de la caja. Retire las tapas protectoras de los extremos. Retire el plástico de la impresora. Retire toda la cinta y el material de embalaje del exterior de la impresora. Levante la tapa del escáner y retire la lámina de espuma del cristal del escáner. Baje la tapa. Levante la cinta y abra la puerta principal. Levante la puerta de acceso al cartucho. Retire el material de embalaje del área de impresión. Baje la puerta de acceso al cartucho. Cierre la puerta principal. Retire la cinta de la bandeja principal. Abra la bandeja principal. Retire todo el material de embalaje de la bandeja de papel. Cierre la bandeja principal. Paso 2. Encienda la impresora. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y enchufe el otro extremo a una fuente de alimentación. HP recomienda enchufarlo directamente a una toma de corriente. Si la impresora no se enciende automáticamente, pulse el botón de encendido. En el panel de control de la impresora, seleccione su idioma preferido y, a continuación, seleccione Confirmar. A continuación, selecciona tu país o región. Paso 3. Agregue la impresora a la aplicación HP. Escanee el código QR en el panel de control de la impresora para obtener la aplicación HP. También puede obtenerlo de forma gratuita en su tienda de aplicaciones o yendo a hp.com/start/install. En la pantalla de inicio de la aplicación, seleccione el signo más y, a continuación, seleccione la opción para agregar una nueva impresora. La aplicación busca todas las impresoras disponibles. Cuando vea su impresora, seleccione la opción Configuración o Agregar impresora, según su dispositivo. La aplicación comienza el proceso de conexión de la impresora a la red. Sigue las indicaciones para completar la conexión. En el panel de control de la impresora, seleccione Permitir para confirmar la proximidad a la impresora. Seleccione la opción para continuar. Dependiendo del modelo de impresora, es posible que reciba un mensaje para registrarse en HP Instant Ink, un servicio de entrega de tinta que le envía automáticamente tinta nueva cuando su impresora se agota. Después de completar las indicaciones relacionadas con la red, la aplicación HP le guía a través de cómo instalar tinta, cargar papel y alinear los cabezales de impresión. Paso 4. Instale los cartuchos de tinta. Abre la puerta principal. Levante la puerta de acceso al cartucho y espere hasta que el carro esté inactivo y en silencio. Retire los cartuchos nuevos del embalaje. Sostenga cada cartucho por los lados y luego tire de la lengüeta para quitar la cinta protectora. Cautela. No toque los contactos de color cobre ni las boquillas de tinta. Tocar estas áreas puede provocar un fallo en el sistema de tinta. Deslice los cartuchos de tinta en sus ranuras hasta que encajen en su lugar. Baje la puerta de acceso al cartucho. Cierre la puerta principal. Paso 5. Cargue papel. Abra la bandeja principal. Empuje hacia atrás la bandeja de fotos. Deslice las guías de ancho de papel hacia los bordes de la bandeja principal.
Cargue una pila de papel normal en la bandeja principal con la cara de impresión hacia abajo. Alinee la pila de papel con las líneas de tamaño de papel y asegúrese de que la pila no exceda la marca de altura de la pila en la bandeja. Ajuste las guías de ancho del papel hasta que toquen los bordes de la pila de papel. Cierre la bandeja principal. Extraiga la bandeja de salida y, a continuación, levante la extensión de la bandeja. A continuación, la aplicación HP le pide que alinee los cabezales de impresión. Seleccione la opción para alinearlos para completar la configuración de la impresora. Después de completar todas las indicaciones en la aplicación HP, la aplicación vuelve a la pantalla de inicio. Ahora está listo para imprimir.